Bendito y alabado seas, poderoso Rey eterno, Santo Padre de la gloria. Una vez más estamos aquí, mi Dios, estudiando tu palabra, como dicen tus escrituras, con espíritu humilde, Padre, con corazón contrito y humillado, mi Dios. Nuestro día a día que a veces nos arrolla, Padre, nuestra mente que a veces se descontrola, pensar más de la cuenta. Te pedimos, poderoso Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría de lo alto para poder seguir adelante y salir adelante en nuestro día a día, confiando en ti, confiando en que Cristo vive y reina, está coronado con poder en los cielos, está a la diestra del Padre, dirigiendo el cosmos y el universo entero. Nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro amparo. Estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días nuevamente, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Continuamos estudiando la palabra del Señor. Solamente estudiándola, no, como siempre digo, aplicándola a nuestras vidas. No podemos quedarnos en un estudio, no podemos quedarnos en leerla, no podemos quedarnos en analizarla, no podemos quedarnos en profundizarla, no podemos quedarnos en un devocional, no podemos quedarnos en una clase, un estudio bíblico en comunidad, no podemos quedarnos en los domingos solamente, o los martes solamente, o los miércoles solamente, no podemos quedarnos en los jueves solamente, ni en los viernes. Es un continuo, es una vida completa delante de la presencia del Señor, sabiendo y reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Amén. Todo eso que venimos haciendo durante toda la semana, de lunes a lunes, tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. No podemos solamente quedarnos en estudiarlo y ya. Amén. Venimos de estudiar la ansiedad. Venimos de estudiar el domingo pasado la ansiedad. Leíamos las diversas definiciones de ansiedad y estudiamos un caso específico que fue el caso del profeta, correcto, del profeta Elías, en que, y Elías, nuestro Elías, no el profeta, leía el Proverbios 12:25, si mal no recuerdo, que decía que un corazón ansioso deprime al ser humano. Ahora, el profeta Elías, el de la Biblia, profeta de verdad, y cuando digo de verdad hago referencia a que hoy en día hay muchos que se hacen llamar profeta y no hay profeta, sino que profetas son los bíblicos. El profeta Elías cayó en depresión por consecuencia de la ansiedad y cayó en ansiedad porque dejó de escuchar la voz del Señor, de lo que solamente Dios le decía, y empezó a oír la voz del mundo. No solamente la voz del mundo hablando, sino la voz de Satanás mismo, a través de Jezabel. Prestó atención al un simple mensaje que le mandaron. Nuestra querida hermana Cecilia puso varios ejemplos prácticos de hoy en día en nuestra vida. Le mandaron un WhatsApp, un correo electrónico, vio una noticia, vio algo por TikTok, vio algo por el Instagram, por el Facebook, prestó toda su atención a lo que dice Satanás, el enemigo, que el Señor lo reprenda. Señor te reprenda, Satanás. Prestó toda su atención a ese mensaje y se olvidó de lo que decía la palabra del Señor. Eso lo llevó a la ansiedad y la ansiedad desencadenó una depresión y vimos la clase pasada todo lo que eso trae a una vida de una persona que cree en Dios y prefiere o decide o le presta más atención al mensaje satánico, al mensaje del mundo que al mensaje de Dios. Pero decíamos también en la clase pasada que debemos analizar, que debíamos y debemos diariamente analizar que si la situación de nuestra vida de verdad tiene el peso completo, tiene el peso en sí de meternos en ansiedad o en miedo, perdón. Si la situación por la que estamos atravesando, si la circunstancia que estamos viviendo tiene el peso que amerita para que desencadene en nosotros miedo, angustia, ansiedad, y hasta dónde debemos llevar eso. En el caso de Elías, como ya lo he dicho, era un mensaje, solamente un mensaje. No había hecho de parte del enemigo. Ahora, hoy vamos a estudiar esa consecuencia de la ansiedad
que se llama depresión, que muchas veces es causada o es la consecuencia de una ansiedad, pero otras veces la depresión es causada por una circunstancia que estamos viviendo de verdad. Depresión. Insisto en el tema, y me van a disculpar, pero es que es mi deber como cristiano y persona que está parada aquí en este salón, en esta casa de oración y estudio bíblico. He aquí la importancia, nuevamente digo, de la doctrina. Se ha escuchado y se nos ha dicho por error, vamos a ser generosos y vamos a decir por error, por una doctrina no sólida, no consolidada, no sólidamente bíblica, de que el hombre y la mujer de Dios, eso es mentira, la depresión no existe. Hemos escuchado que se dice muchas veces de un púlpito. La depresión no existe. Usted no le cree a Dios. ¿Qué es lo que le está pasando? Y nos hacen poner a veces como que a dudar de nosotros mismos, como que si de verdad no creemos en el Señor. Lo hemos visto. Así como la ansiedad, bíblicamente esta palabrita existe mucho antes de que la psicología y todos sus derivados dieran con esta palabra. Bíblicamente aparece la depresión. Vimos que en el caso pasado la depresión de Elías fue causada por la ansiedad, porque no había una situación, eso fue solamente un mensaje. Hoy vamos a estudiar la depresión, o a la luz de la Biblia, que es la depresión, o cuál sería el antídoto bíblico de la depresión, o cuál es nuestro accionar como cristianos que somos. Depresión, tengo varias definiciones aquí. Depresión, diagnóstico psiquiátrico o psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo. Muchas veces la palabra trastorno nos hace pensar en otra cosa, pero un trastorno es algo que está bien y se trastorna. Un agua que está fría cambió a su estado caliente. Se trastornó el estado en el que estaba. Un hielo que era sólido, que es agua sólida, pasó a líquido. Se trastornó lo que estaba, como estaba. Un trastorno del estado de ánimo. Puede ser transitorio, pasó rápido, o puede ser permanente. Grave esas dos palabras, transitorio o permanente. Que se caracteriza por sentimientos de abatimiento. Nos va a sonar esa palabra, ¿sí o no? Abatimiento o de infelicidad. Dime, pues. Algo que pasó. Transitar, como el tránsito. Algo que transita, que pasa. Gracias por tu pregunta, papá. Pasajero, exactamente. Tenemos aquí la depresión. Es la opresión. La depresión es la opresión, o sea que está oprimido. No hay un vaso plástico vacío por ahí, Elías. Si está aquí, si no, no pasa nada. Es algo que está oprimido, que nos tiene presionado, oprimido. Si no, no importa, papi, vente. La depresión es la opresión del estado de ánimo de una persona. Estamos animados y algo nos oprime. Y eso nos lleva a que nos espichamos. Es la opresión, según la etimología de la palabra y el estudio que se hace. La depresión es la opresión del estado de ánimo de una persona. Insisten en que puede ser transitorio o permanente. Provoca en la persona una incapacidad parcial, o sea, parte de eso, o total, para disfrutar de la belleza de la vida. Estas son definiciones psiquiátricas. Insisto, la Biblia lo dijo primero. El sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo lo dijo primero. Bienaventurados los, y por ahí se va. Que seremos felices, 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 muy felices. Nuestro director técnico. ¿Esto que puedo hacer lo que sea con esto? Sí, lo que sea. Una opresión. Estamos armados y algo nos oprime desde arriba y nos espicha y quedamos deprimidos. Una opresión. Recuerde que la Biblia dice que el pecado nos oprime, que nos reprime, nos oprime y somos esclavos del pecado, nos tiene prisioneros, oprimidos.
Vuelvo con la última frase aquí. Provoca una incapacidad parcial o total para poder disfrutar de la belleza de la vida. Esto no es bíblico, esta definición es de un consejo de psiquiatra. Causas, hay diversas causas. Hablábamos que la causa de la depresión del profeta Elías, la causa de la depresión del profeta Elías, como vimos en la clase pasada o el estudio pasado, fue la ansiedad. Y el Proverbios 12:25 dice que un corazón ansioso desencadena una ansiedad, aunque no esté pasando nada. Causa, sus causas, muchos factores la pueden causar. Entre ellas la predisposición familiar, dice aquí. Predisposición familiar. Las circunstancias como vive una familia puede desencadenar una depresión. O aún más allá, la genética de la familia. Biológicos. Muchas veces no es una depresión como tal. No es que nos está pasando algo, es que falla. Hay algo que falla. Falla en el cerebro. Biológicos. Los neurotransistores, hay un fallo. O en las hormonas son deficientes, hay un fallo. Es donde muchas veces tenemos que acudir, insisto, en lo de la doctrina y los púlpitos. Gente que se pone a inventar más de la cuenta. Hay personas que les han mandado que no se tome más esa medicina, porque eso no es del Señor. Eso es falso. Cuando un cerebro, cuando una persona no está segregando una hormona biológicamente, hay que suministrar esa hormona, sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso es milagroso y puede hacer grandes cosas con nuestras vidas. Pero clínicamente está demostrado que hay algo que no produce el cerebro y hay que darlo. Es como la insulina. Una persona que necesita insulina necesita controlarse la insulina. Y un maltrato de una diabetes trae graves consecuencias. Igual en este caso. Otra de las causas, rasgos de la personalidad. Muchas veces no es una depresión. Insisto con lo de la vez pasada. Etiquetas. Hoy en día nos encanta o le encanta a la gente ponerle etiquetas a las cosas. Ay, no, él es tal cosa. No, esto es tal cosa. Y etiqueta. Muchas veces etiquetamos cosas o le ponemos nombre a situaciones de nuestras vidas que no son. Rasgo de la personalidad. Una persona muy perfeccionista, puede caer en depresión porque no le sale la cosa perfecta. Lo que decía Elías. Elías, ¿qué dijiste tú hace ratico? Que no somos perfectos. Y aquel que tiene un espíritu de perfeccionismo va a verse frustrado porque no logró que la cosa le saliera perfecta. Rasgos de la personalidad. Perfeccionismo o baja autoestima. Una persona con baja autoestima puede ser, no necesariamente puede ser infundida con una persona, con un elemento externo. Nosotros mismos no creemos en nosotros. Yo no puedo, amanecí feo, estoy flaco, estoy gordo, soy bajito, soy demasiado alto, que soy moreno, chaparrito, que soy muy, como, todo eso. Pero muchas veces es causada por una tercera persona, por un ente externo. Ese ente externo, yo te aviso cuando lo vas a colocar. Ese ente externo puede ser una pareja, un esposo, una esposa, un amigo, una amiga. Lamentablemente es así. Vemos hombres que han acabado con la vida de mujeres porque la deprimen a tal punto que esa persona quiere morirse. Es una depresión infundida por un ente externo. Y al contrario, hay mujeres que han acabado con la vida de hombres porque lo destruyen con lo que le dicen todos los días y todos los días lo machacan, lo machacan, lo machacan y acaban con esa persona. Igual el círculo de amistades o lo que decía al principio, el entorno en el que te mueves. Otra de las causas, sustancias, alcohol, droga y sus derivados. Sustancias. El consumo de cierta sustancia nos va a llevar a una depresión. En este caso es causada o infundida no por una persona, un ente externo, no por una persona, pero sigue siendo un ente externo que es algo que estamos consumiendo. Y hoy en día hay una adicción a las, más allá de solamente pantalla, es TikTok, Instagram, Facebook y todo lo que venga por ahí. Es una adicción. No esperamos despertarnos para ver qué pasó. Y eso tiene un nombre. Hemos generado los seres humanos una nueva enfermedad. Tiene un nombre. Dormimos. Cuando abrimos los ojos, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Y no dormimos
No dormimos bien pensando en qué pasó. Esto a lo bueno y a lo malo. Tenía una prima que estaban operando hace 2 días. Aprendí de mi tía Gilda hace muchos años. Modo silencio, modo avión, desconecta el teléfono, a dormir porque nada puedes hacer. Si te dan una mala noticia de madrugada, o pues espérame, despierto a ver cómo sale la operación. A dormir, ve en la mañana. ¿Es duro? Sí. ¿Es complicado? Mucho. Es difícil, muy difícil, pero llegamos al punto que podemos hacerlo. Pero la adicción a la pantalla, que decía nuestro querido hermano y director de multimedia y musical Elías, está trayendo graves consecuencias. Muchas veces vemos muy mal que alguien abra una lata de cerveza en frente de un colegio, o alguien se fume un cigarrillo frente de un colegio o delante de niños, pero es muchísimo peor lo que estamos viendo a través de la pantalla de nuestro teléfono. Por sustancias o eventos fuertes que pasen en nuestras vidas. Desencadenó un evento fuerte, una gran discusión, una pérdida de un familiar querido, una migración. Nos fuimos de nuestro país, de nuestra casa, de nuestro sitio de confort. Turbulencia en nuestras vidas. Eso puede desencadenar, y ha desencadenado y desencadenará, no somos los primeros ni los últimos, depresión. Dicen, insisto, hay quienes dicen que el hombre y la mujer de Dios no tiene depresión. Es falso, porque el gran predicador Charles Spurgeon, él se deprimía, muchas veces dice su cronología y sus diarios que él llegaba a la iglesia, daba sus prédicas y caía en depresión porque él veía que la gente no reaccionaba y le daba una gran depresión. Él como pastor, dicen que es el príncipe de los predicadores o el heraldo del Señor, que él entraba en depresión porque no conseguía ya más que decirle a la gente y la gente estaba en un letargo. ¿Hasta cuándo sigues con lo mismo? Y él caía en depresión por eso. Y los grandes políticos y estadistas han caído en depresión por la situación que se vive. No tienen el control total, entran en ansiedad o los está oprimiendo la situación y caen en depresión. Decía las cosas que vemos de la depresión, los testimonios, las personas tratando de decir cómo se siente o cómo se ve una depresión. Hay depresiones activas y pasivas, pero una depresión es como que vienes con toda la luz y de repente entras a un túnel oscuro. Una depresión se puede sentir como el domingo fue un día radiante de sol y el lunes despertó todo nublado y oscuro. Entonces eso nos lleva a andar más. Y si notan esa descripción que dan el 90% de las personas es que hace falta luz radiante. Es como una fuerte neblina por la que puede conducir una persona. Dicen no. Hay países más tropicales donde el clima es un poco más estable y no está ese tipo de depresión causada por el ente externo que puede ser la naturaleza o la estación cambiante de ciertos países, por lo menos aquí donde estamos nosotros en España. Hay autobuses que te ponen en ciertos periodos del año, atención, te alertan, atención, depresión estacional. La estación del tiempo meteorológico por la que estamos pasando va a causar depresión. Y el principal rasgo de eso es que hace falta la luz. Hay muy poca luz solar, tanto por nubes, lluvia, y el día es muy cortico, hay muy poca luz. Y eso nos lleva a que nos deprimimos. Y dan ciertas recomendaciones. La depresión, en cambio, así como está eso, está en nuestro país, Venezuela, o en lo que es la franja del Ecuador, de esos países que son más tropicales, vamos a hablar del nuestro, que es Venezuela, no se ve, la mayoría es igual. Muy poco el tiempo que cambia en verano, las estaciones son muy poco marcadas, pero hay un sol radiante y un calor que la media es un término medio. No andamos que el frío, o el exceso de calor o el exceso de frío. La depresión estacional también se conoce como TAE, TAE, que es trastorno afectivo estacional. Vuelve a aparecer la palabra trastorno. Trastorno afectivo estacional.
es causada y ligada a que hay menos cantidad de luz solar. Luz. Pon esta palabra. Luz. Y lo contrario de luz es oscuridad. No, porque hace mayor fuerza así. La luz y la oscuridad. ¿Qué causa? Al fin y al cabo es una depresión. Sea lo que la causa, es una depresión. ¿Qué causa? ¿O qué causa no? ¿Qué sentimos cuando estamos en depresión? Tristeza, falta de energía, irritabilidad, hipersomnia, o sea, la gente duerme mucho, siempre hay cansancio, estamos adormecidos, no queremos hacer nada, flojera, como llamamos en Venezuela. ¿Qué otro sinónimo de flojera? Desánimo. ¿Qué más? Pereza. Gracias. Comer mucho. Siempre veíamos en las películas que la gente, estoy deprimida con un pote de helado comiendo. Estoy deprimido, no me toques, voy a comer chocolate. Vemos que muchas veces en las películas nos dicen eso. Y vemos que es una realidad. La gente empieza a comer mucho. Y la mayoría de los casos comer o comida chatarra o mucho carbohidrato, chocolate, helado, cosas que no, tortas y pasteles. Y pensamiento suicida, lo que vimos que la depresión del profeta Elías le decía a Dios, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo, hasta aquí, llévame Dios, que de aquí no quiero, ya no aguanto ni soporto más. ¿Cuál es la solución científicamente en los autobuses cuando ponen depresión estacional? Cuando los médicos, los psiquiatras y los psicólogos dicen que alguien está deprimido y consiguen sea cual sea de sus motivos, pero al fin y al cabo es una depresión, ¿cuál es la solución? ¿O con qué se choca con eso? ¿Cuál es el accionar? Fototerapia. Esto es los que tienen más dinero. Hay cámaras donde ahí hacen cuestiones con la luz, fototerapia. ¿Y cómo se llama eso, Indira? Como donde se broncea la gente. No me acuerdo, pero son cámaras de luz. A exponerte a la luz. Fototerapia. Ejercicio físico. Salir a caminar, vaya y ande en bicicleta, salga para la calle. Resumidas cuentas, salga para la calle, está lloviendo, haga ejercicio en tu casa, pero ahí tiene que haber movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque el corazón empieza a bombear sangre, el cuerpo se calienta y hay oxígeno en el cerebro y no estás sedentario, no estás acorralado como estuvo el profeta Elías, no estás aislado. Aunque tú estés solo, vivas solo porque no tienes pareja, ni esposo ni esposa, no estás aislado, no estás adormecido. Fuera de aquí la pereza. Exposición a la luz, pero preferiblemente esta. Estábamos en invierno, pero salió el sol, al sol. Ese calor del sol, de la luz natural. Se recrean esas cámaras de luz, pero nada como esta. Incluso hay quienes dicen que el sol te dé en la palma de las manos. No sé de verdad, he estudiado eso, sinceramente. Pero la luz del sol, salió el sol para la calle. Y socializar. No podemos quedarnos encerrados en nuestra habitación. No podemos quedar encerrados de ir a trabajar para la casa, ir a trabajar para la casa, ¿no? Socializar. Salga a la calle haciendo ejercicio, saluda a personas, se puede dar una conversación, no se puede dar la conversación, pero busca socializar. No puedes estar encerrado, aislado. Vimos diversos factores que pueden causar la depresión. Insisto, en el caso del profeta Elías, era que un mensaje de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo puso ansioso. Esa ansiedad lo llevó a la depresión. Debemos evaluar en nuestras vidas qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Si de verdad tiene el peso de verdad para caer en ansiedad, miedo, pavor o terror y evitar el colapso emocional. Ahora, ¿qué pasa cuando de verdad la situación tiene todos los factores, tiene la fórmula completa de una depresión? ¿Qué pasa de verdad cuando la situación, la circunstancia, nuestro día a día, el momento que estamos viviendo
Es la suma de todas las aristas y estamos en depresión. Hay una persona, hay varios, pero hoy vamos a ver la vida de uno, o el caso de uno de los grandes de la Biblia, un caso clínico de depresión. Insisto en esto y quiero que se pongan en sus zapatos y lleven su mente, se transporten espiritualmente hablando con su imaginación. El profeta Elías solo escuchó un mensaje, desencadenó miedo, ansiedad y cayó en depresión. Esta persona que vamos aquí a estudiar, este personaje histórico bíblico, de verdad estaba pasando por una situación dura. Salmo 42. Salmo 42 y 43 históricamente es un solo salmo. La Biblia nos los presentan como dos salmos, pero cuando lo lees de corrido es un solo salmo. Salmo 42. La canción que entonamos al principio. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No es solamente de Dios, del Dios de verdad. Ajá, tenlo ahí. Y ahora viene. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos los días me decían, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegrías y de alabanza del pueblo en fiesta estaba. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misnar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La explicación de la opresión. Imagínense cuando uno lo revuelca una ola en la playa. Cuando algo pasa más grande que tú, que pesa más por encima. Esa presión. Han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración es al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Una de las definiciones que veíamos de unos psiquiatras, de la psiquiatría, que es algo que está oprimido. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Satanás es el diablo, que el Señor te reprenda. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Por eso es que a veces desde un púlpito, hasta mismos pastores y hermanos en Cristo dicen, que hermano, que usted no cree en Dios, ¿por qué está así? Ahí dice como Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el 43, que ya di la explicación, es un mismo salmo. Al final dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Espera un momento, Elías. Este es el salmo escrito por el rey David. El rey David. El que decimos, ay, un corazón como el rey David. Todo lo que hizo el rey David, que derrotó a quién, con una piedra y una onda. Ese rey David, un personaje bíblico, uno de los duros de la Biblia.
deprimido. Causas justificadas de peso que lo oprimían. Perdió a su hijo Absalón. No fue que se murió de una simple enfermedad, se murió de las peores circunstancias. Se lo dio de tarea. En segunda de Samuel 18:33. Perdió a su hijo Absalón. Perdió a un hijo recién nacido. Segunda de Samuel 12:18. Una de sus hijas fue abusada sexualmente por uno de sus hijos, entre hermanos. Eso está en segunda de Samuel 13, del 1 al 14. El cóctel perfecto con cualquiera de nosotros para el loco. Si cuando nos pasa una sola cosa, caemos como caemos. Este hombre tenía todo eso y que ya no estaba en el trono. Cuando digo que no estaba en el trono, estaba apartado del trono. Estaba con una profunda depresión, queriendo morirse. Ya no tenía el poder económico ni político y estaba dando gritos, como dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios mío, mi alma. ¿Cómo clama el ciervo? Elías. Ese gemido, el rey David, yo creo que vio un ciervo es como un venado en Venezuela. Tuvo que haber visto ese animal dando gritos y esa es la imagen que él tenía de lo que estaba sucediendo dentro de sí mismo. Su alma daba gritos, luchaba dentro de sí mismo. Dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Profunda depresión tenía ese hombre. Y con razón. No era que le había salido un uñero. No fue que se dio un golpe en una pierna. No fue que le chocaron el coche ni le robaron una bicicleta. No fue ni siquiera que perdió un hijo. No fue ni siquiera que perdió a 2 hijos. No fue ni siquiera que perdió a un hijo y al otro hijo y que una de sus hijas fue violada por su hermano, sino que ya su poder no era. Eso es una depresión. Y muchas veces le ponemos esa etiqueta a cualquier tontería de estupidez que nos pasa en la vida. Cada quien mide la presión que tiene según su punto de vista. Pero mucho cuidado cuando decimos que estoy deprimido porque no me pude comprar un par de zapatos. Mucho cuidado cuando decimos que estamos deprimidos porque comemos la misma comida. Mucho cuidado cuando decimos que estoy en depresión porque no tengo que ropa ponerme, tengo la misma ropa. Estoy en depresión ya porque no aguanto más. No aguanto más el gobierno que está en mi país y estoy en depresión. Como el cielo, ahora cuando vemos eso, ahora cuando sabemos los motivos, las razones de que el rey David, vamos a contarlo aquí, $42, $43. Cuando vemos las razones de peso suficiente que tenía el rey David cuando escribió este salmo, que él dice, él necesita describir lo que siente por dentro, darle una manera de describirlo. A veces necesitamos describir la situación y no sabemos cómo. Él usó el chillido, el clamor del ciervo, del venado, por el agua. Así estaba ese hombre por dentro. Cuando sabemos eso, volvemos a leer el salmo y tenemos una idea. Elías, ya con ese sonido, volvemos a leer el salmo y decimos, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nos sentimos. Ajá.
Bueno, es parte de ese que canta. Pasa que usted no lo estaba. Mi alma tiene sed del Dios, no de cualquier Dios. Muchas veces, hace algunas clases atrás, unos estudios atrás, yo dije, creemos en Dios. ¿En cuál? ¿En el de verdad o en el falsificado? Creo en Dios. ¿En cuál? ¿En el que tiene la iglesia moderna que es solo amor? ¿En cuál Dios creemos? Mi alma tiene sed de Dios, dice aquí David, en su angustia y su desesperación, pero dice del Dios vivo, del de verdad, del que es y siempre será en tiempo presente. No cambia, no muta, es eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, justo, santo, perfecto. Ese es el Dios de verdad. Porque hoy en día mucha gente dice, en muchas iglesias, lamentablemente, sí, Elías, ya, en muchas iglesias, lamentablemente, profesan un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y lamentablemente, dolor da decir que estamos viendo una iglesia de X número de personas o personas que andan oprimidas con ese dolor tan grande y claman a un Dios que no es el Dios real. Dice el Salmo 46, nuestro refugio es Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero el Dios, el de verdad, el que sale en la Biblia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, días de angustia, llorando, sufriendo, derramando lágrimas. Mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Caemos en lo que a veces, hermano, ¿usted no cree en Dios? Repito, ¿en cuál Dios cree? Por eso es que en esta casa de oración, estudio bíblico, nos rendimos al Dios soberano. Santo, 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 justo, soberano, que todo lo tienen bajo control. Y cuando aquí se ora, cuando oramos en nuestra intimidad o en comunidad o en esta casa de oración, no decimos, Dios, ¿cómo piensan que dice la gente normalmente en la calle? Dios, asume el control, toma el control de... No, Dios no tiene que tomar el control de nada. Él tiene el control de las cosas, que es diferente. Cuando caemos en eso, la visión cambia. Dios toma el control de la situación. No, es que Él no tiene que tomar nada. El control es de Él. Es el Dios soberano. Es la diferencia. ¿Ves que la cosa cambia? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando la Biblia habla de que algo está abatido, es literalmente deprimido. Por eso es que esta palabra, por mucho que esté de moda, lamentablemente, por mucho que se use o se maluse, hoy en día no es de la psiquiatría, no es de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni esto es bíblico. Cuando habla de que es un alma abatida, es porque dice literalmente deprimida. Dime, papá. Ah, porque son los que estamos citando, el 42 y el 43. Estoy viejo ya, estoy viejito. Por eso es que te tengo a ti de director. Estoy viejito ya, Eli. Salmos. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Derramar. Me derrito por dentro. Y ahí decimos nosotros, pero es que yo antes no era así, yo antes tenía toda la fuerza de mi juventud. Yo antes tenía toda la belleza de mi juventud. Yo antes tenía toda la destreza. Corría rápido, no me cansaba. Yo antes tenía dinero. Yo antes tenía una posición. Yo antes tenía amigos reales. Yo antes estaba en mi país. Yo antes tenía mi propio negocio. Yo antes estaba estable física, mental y emocionalmente. Ahora no. A esto es lo que hace referencia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo fui yo. Está su mente en el pasado. De cómo fui yo con la multitud.
Porque el rey David conducía a la gente a adorar al Señor. Ahora no lo puede hacer. En este momento de su vida no lo podía hacer. Y dice, presta atención a este versículo número 5 del Salmo 42. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Su pregunta habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, nuestro ser espiritual a nuestro ser carnal. El Espíritu Santo con dominio propio usamos ese conocimiento que tenemos de Dios y lo aplicamos. Lo que decía al principio, no podemos quedarnos en un estudio, no podemos quedarnos en una lectura bíblica. Lo que estudiamos, lo que leemos, lo que profundizamos, lo aplicamos a nuestra vida. Ya va, pero un momento. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero un momento. Ya va. Espera en Dios. ¿En cuál Dios? Insisto. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él? El Eterno, que no cambia, no muta. Con tan gran amor nos amó, que es soberano, que tiene el control total y absoluto de todas las cosas, hasta el más mínimo mosquito, el más mínimo granito de arena de la playa, de la estrella más lejana que ven los telescopios, del universo, del cosmos entero. El control total absoluto es de Dios. Yahvé, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese es el Dios que tenemos que esperar. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma estaba abatida, lo que leíamos al principio. Me acordé, por tanto, de ti. Momento, ya pues, ¿qué me está pasando? Es la situación, es verdad, tenemos una situación dura, es verdad, no tenemos dinero, es verdad, la cuenta no da, es verdad, va a llegar la luz de la factura de la electricidad, va a llegar el gas que se va a acabar la comida que tenemos en la nevera. Momento, pero en Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo en mis manos para hacer? No podemos desgastarnos pensando en cosas que no podemos controlar. Si nos vamos a poner a pensar, vamos a poner las cosas que sí podemos hacer. Estoy deprimido, salga a la luz de la calle cuando haga sol. Póngase a caminar, póngase a leer un buen libro, vea una buena película, converse con las personas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 3 del Salmo 43. Perdón. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Eres tú quien me vas a librar. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Nos preguntamos a veces, madre, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo anda una persona de luto? De negro. Y más allá de vestirse de negro, con dolor. Pero me dice que es por la opresión del enemigo. No dice mis enemigos, es del enemigo. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Volvemos a la clase pasada, al estudio pasado. Cuando dejamos de fijar nuestra mirada en Dios, cuando dejamos de fijar nuestra mirada en el del Señor, del Dios Todopoderoso, del de verdad, del que es Él, como se revela en la Biblia, y empezamos a oír cositas que son del enemigo, y empezamos a dejarnos llevar por el mundo, y nos alejamos, mientras más lejos estemos de Dios, mayor va a ser nuestro sufrimiento, y mayor nos va a tener el enemigo, oprimido en el pecado. Oprimidos en el pecado y oprimidos en su mensaje. El mundo se va a acabar, viene la guerra, se acabó, va a haber una matazón, no va a haber comida, va a escasear todo. Más la situación real que estamos viviendo, depresión total y absoluta. Ahí deja de ser, cuidado hijo, deja de ser transitoria y pasa a ser estacionaria.
estacionaria que se estaciona en nuestra vida. Pero esta es la frase que nos debe llevar a la reflexión. Este es el rey David pidiéndole al Señor, Dios Todopoderoso: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la luz? Juan 14. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. Juan 1. Yo soy la luz del mundo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Estaré al altar de Dios. Recuerden que cuando vimos el altar del Señor Jesucristo con la samaritana, no es aquí, no es allá, es un continuo en la presencia del Señor, porque el altar del Señor es todo, lo es todo. Estaré delante del altar del Señor a través de Cristo Jesús. Al Dios de mi alegría y de mi gozo, te alabaré con arpa, oh mi Dios, Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Juan 1, Elías, en tu Biblia. Juan 8:12, mejor. Juan 8:12. Veíamos la dosis médica y natural a la depresión. Es una lucha de la luz con la oscuridad. Vamos bien conduciendo y de repente ¡puf!, un túnel oscuro. Venimos bien en nuestro ritmo de día a día y de repente ¡puf!, se apaga la luz. Oscuridad. Luz. El 8:12. Leo yo primero aquí y luego tú. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesucristo. En él, en Cristo Jesús, está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Podemos estar en un lugar muy oscuro, pero prendemos alguna velita chiquitica. Se acabó la tiniebla. Si andamos en un túnel, dime. Vale, voy. Si andamos en un túnel conduciendo y prendemos las luces del coche, ¡pum!, se acabó la oscuridad. Está el cielo nublado, muy nublado, pero arriba de esa nube está el sol. Ese es el punto. Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que el punto es este, que vivimos en un mundo terrenal, que tenemos familia y la muerte de un ser querido nos puede llevar a una depresión. Es válido. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que es válido. En las iglesias muchas veces nos dicen, no, pues se puede, eso es del diablo. No, ya va, momento. Es válido. Nuestras emociones, somos seres emocionales. Pero el Salmo te dice, hey, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ya va, espera un momento, que ya va. Razonamos con nosotros mismos. Elías, bueno, termino aquí. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Cuando se enciende esa mecha, no hay luz que pueda apagarla. Y es ahí donde salimos en victoria, que dicen nuestros hermanos. Pero de verdad, la de verdad, no la de la palabra. Elías, Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino andará en luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo Jesús. Es a Él que tenemos que seguirle. Dice el que me sigue. Y no es que lo vamos a seguir físicamente porque Él no está físicamente en esta tierra. Volverá, dice la Biblia, y volverá con poder,
con poder que estremecerá la tierra, pero espiritualmente está aquí con nosotros. Nos dejó el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios. Juan 15 dice: Juan 15. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nos separamos de la luz, si la luz está aquí y nos separamos de la luz, caemos en oscuridad. Todas las definiciones de la depresión, sus causas, sus consecuencias, todo apunta a que tenemos que estar en la luz. Y más que una bombilla, más que una leña, más que una estufa, más que una linterna, la luz de verdad de nuestras vidas es Cristo Jesús. Mientras estemos aquí, la oscuridad no prevalece en contra ella. Ese es el punto de la depresión. No es que no sea válido, es que no podemos quedarnos ahí en ese hueco. Tenemos la herramienta principal que está dentro de nosotros, que es como se comunica el rey David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué te pasa? Espera en Dios, salvación mía. Y en el Salmo 3, del versículo 43, decía: envíame la luz. A nosotros la tenemos ya. Amado Padre de la gloria, bendito y alabado seas, mi Señor. Glorificamos tu nombre, mi Señor. Poderoso Rey eterno, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, tu misericordia, tu amor, mi Señor, infinito para con nosotros. Gracias por haberte revelado en las Escrituras, Padre. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por dejarnos al Espíritu Santo, por depositar en nosotros el Espíritu Santo, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por tu vida perfecta en obediencia, para presentarte como sacrificio por nosotros. Has pagado la deuda, mi Señor. Eres luz en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a andar en luz. Que no te dejemos nunca. Y si caemos, Padre, si caemos abatidos, Padre, que seas tu mano poderosa sacándonos de ese hueco. Ayúdanos a tener esa mente enfocada en ti, mi Dios. Nuestra visión, nuestros oídos enfocados en ti y en tu palabra. Mi Señor Dios Todopoderoso, que seas tú, tu luz, guiando nuestra vida, Padre, dándonos obediencia. Oh poderoso Rey eterno, agradecido estamos contigo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amado Padre, Señor y Redentor. Amén.